¿Sabías que hay oro en tu cuerpo? ¿Que beber agua puede matarte? ¿Has oído hablar de un lugar donde el agua simplemente desaparece sin explicación? ¿Y de otro donde luces misteriosas aparecen en el cielo desde hace siglos, sin que nadie pueda explicarlo? Pues sí, puede parecer una invención, pero todo esto es real. Y es por eso que, en el vídeo de hoy, Bello Mundo te llevará a un viaje por el lado más increíble de la ciencia. Número 1. El animal más mortífero del planeta. Hay gente que le tiene pánico a los tiburones. Otros piensan que las serpientes son el mayor peligro. Pero la criatura más mortífera del planeta es el mosquito. Sí, ese molesto bicho que espantas antes de dormir tiene un historial mortal. Cada año, más de 700.000 personas pierden la vida por enfermedades transmitidas por mosquitos. Malaria, dengue, fiebre amarilla, zika, chikungunya. La lista no deja de crecer. Irónicamente, el mosquito no mata a nadie con su picadura en sí. Funciona como un dron biológico que entrega virus y parásitos como regalo. Y lo más cruel, la mayoría de estas muertes se producen en regiones pobres, sin saneamiento ni tratamiento rápido. ¿Quién diría que este animalito aparentemente inofensivo sería el mayor asesino del planeta? ¿Verdad? Número 2. El cuerpo humano está hecho de bacterias. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu cuerpo tiene más bacterias que células humanas? Pues así es. Eres más un ecosistema andante que un individuo. Se estima que, por cada célula humana, hay una bacteria y media viviendo dentro o fuera de ti. Están en el intestino, en la piel, en la boca, en los ojos, en las uñas. Incluso hay en lugares donde preferirías que no estuvieran. Y lo peor, o lo mejor, es que dependes de estas criaturas. Te ayudan a digerir los alimentos, a producir vitaminas y a regular tu sistema inmunológico. Es decir, gran parte de lo que te mantiene vivo nunca has sido tú. Número 3. Los seres humanos pierden hueso después de llegar a la edad adulta. ¿Alguna vez te has parado a pensar cuántos huesos tiene el cuerpo humano? Bueno, la respuesta estándar es 206. Pero ese recuento solo es válido para los adultos. Y es que, al nacer, venimos al mundo con más de 300 huesos. Pero eso no significa que perdamos huesos a lo largo de la vida. Varios huesos que hoy son únicos, como la cadera y el cráneo, estaban divididos en piezas más pequeñas cuando eras bebé. ¿Y por qué? Porque el cuerpo del recién nacido necesita ser lo suficientemente flexible como para pasar por el canal del parto. Además, esta fragmentación ayuda al bebé a crecer y moverse con mayor facilidad durante los primeros meses. Con el tiempo, los huesos se fusionan como piezas de Lego que se unen entre sí. Al llegar a la edad adulta, nos estabilizamos en los 206 huesos clásicos. Número 4. El animal más rápido del mundo. Si alguien te preguntara cuál es el animal más rápido del mundo, ¿qué responderías? ¿El guepardo? ¿El tiburón? ¿El pez espada? En tierra, el guepardo es, de hecho, el más rápido. En el agua, el pez aguja deja a todos atrás, pero ninguno de ellos se acerca a lo que ocurre allá arriba, en el cielo. El verdadero campeón de la velocidad es un pájaro. Más concretamente, el halcón peregrino. Cuando localiza a su presa, se eleva muy alto, y entonces se lanza en picado con las alas pegadas al cuerpo. ¿El resultado? Más de 300 kilómetros por hora. Es más rápido que un Ferrari en línea recta. La víctima ni siquiera suele darse cuenta de lo que ha pasado. En un segundo está viva, y al siguiente ya no.
Número 5. Hay más hormigas en el planeta que estrellas en la Vía Láctea. La Vía Láctea, nuestra galaxia, tiene alrededor de 100.000 millones de estrellas. Un número absurdo. Pero las hormigas superan ese récord con creces. Se estima que hay al menos 20 billones de hormigas en la Tierra. Son tantas hormigas que, si se dividieran por igual, habría más de 2 millones para cada ser humano vivo. Están en todos los continentes, excepto en la Antártida. Viven en madrigueras, árboles, paredes, ciudades e incluso en tu ordenador, si no tienes cuidado. ¿No es sorprendente? Número 6. Las plantas se comunican entre sí. Puede parecer que las plantas son seres pasivos, inmóviles y silenciosos. Pero las apariencias engañan, ¿verdad? Se comunican, no con palabras, claro, sino con señales químicas e incluso vibraciones. Cuando una planta es atacada por insectos, por ejemplo, puede liberar sustancias en el aire que avisan a otras plantas cercanas. Estas vecinas, a su vez, comienzan a producir defensas antes de que llegue el ataque. Es como una alarma natural. En las raíces, la comunicación se produce a través de hongos micorrízicos, que conectan diferentes plantas en una especie de Internet subterráneo. Los investigadores lo han bautizado como Wood Wide Web, una red orgánica de alerta, intercambio de nutrientes e incluso sabotaje entre plantas competidoras. Número 7. La planta más peligrosa del mundo. En Australia hay un arbusto que parece inofensivo, pero es una de las cosas más crueles que la naturaleza ha creado. Su nombre científico es Dendrocnide moroides, pero nadie lo usa. Allí lo llaman Gympie gympie, o simplemente la planta suicida. El apodo es trágico y literal. Quien lo toca siente un dolor tan intenso que se ha comparado con una descarga eléctrica continua mezclada con una quemadura de ácido. Y el efecto no desaparece rápidamente. Puede durar semanas, meses e incluso volver años después. El secreto está en las microagujas invisibles que cubren las hojas y siguen inyectando toxina durante mucho tiempo. Con solo acercarse ya se sienten náuseas, dolor muscular e incluso hemorragia nasal. Y lo peor, no existe antídoto. Solo queda aguantar, o volverse loco intentándolo. Por eso, muchas personas acaban quitándose la vida al no poder soportar este tormento. Número 8. Las gallinas son dinosaurios. Cuando piensas en una gallina, imaginas ese animal manso picoteando en el patio, ¿verdad? Pero la verdad es que esta ave es precisamente lo que quedó de los dinosaurios después del apocalipsis jurásico. Científicamente, las gallinas descienden de los terópodos, el mismo grupo del Tyrannosaurus rex y el Velociraptor. Fíjate en la pata escamosa, el pico, la forma de los dedos, el hueso del pecho. Todo ello proviene directamente de un pasado lleno de dientes y garras. En situaciones de estrés, las gallinas muestran su lado más salvaje, erizan la cresta, emiten sonidos guturales y atacan a pequeños animales como mini depredadores. Es decir, el pollo del almuerzo es, en realidad, un dinosaurio domesticado. Número 9. Cocodrilo que come dinosaurios. ¿Conoces ese tipo de descubrimiento que parece una broma? Pues bien, ¿y si te digo que en Australia encontraron los restos de un cocodrilo de agua dulce que vivió allí hace 145 millones de años, con otro dinosaurio dentro de su estómago? Sí, un cocodrilo prehistórico que se comió a un dinosaurio, y la prueba está ahí, fosilizada. El dinosaurio era un ornitópodo joven, uno de esos herbívoros pacíficos, pero se descuidó cerca del agua
y se convirtió en un bocadillo. Número 10. Pez prehistórico. Imagina que estás pescando y de repente sacas del agua un pez que nadie había visto desde la época en que el cocodrilo se comió al dinosaurio. Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en 1938, en Sudáfrica. Un pescador sacó de la red un animal que parecía un fósil con escamas. Era un celacanto. Hasta ese día, la ciencia lo había dado por extinto, hacía más de 80 millones de años. Pero allí estaba el animal, vivo, nadando tranquilamente, como si nada hubiera pasado desde el Cretácico. Su cuerpo es gigante, supera los 2 metros, alcanza los 200 kilos y puede vivir hasta 100 años. Pero lo más surrealista es el ritmo de vida de este pez. El celacanto tarda más de 50 años en alcanzar la edad adulta. ¿Y las hembras? Pasan 5 años embarazadas. Imagínate estar embarazada durante 5 años y llegar a la edad adulta cuando ya nos estamos convirtiendo en abuelos. Número 11. Bosque torcido. Nuestra próxima parada nos lleva a Polonia para conocer un bosque que es todo menos común. Se llama Crooked Forest o bosque torcido, y lo que hay allí es difícil de explicar. Son unos 400 pinos con un detalle extraño en común. Todos crecen con una curva perfecta en el tronco, justo en la base, formando algo parecido a la letra J. Se doblan casi 90 grados, tocan el suelo y luego vuelven a subir, como si hubieran tropezado nada más nacer. Pero hasta hoy, nadie ha podido determinar con certeza qué causó esto. Existen varias teorías, que van desde técnicas forestales descabelladas hasta tanques de guerra que habrían pasado por encima de las plántulas durante la Segunda Guerra Mundial. Y por supuesto, también está el grupo de los alienígenas, porque una teoría sin extraterrestres no parece válida. En los últimos años, varios investigadores se han dedicado a descifrar este enigma, pero hasta ahora, el misterio continúa. Número 12. Los escarabajos son el grupo animal más numeroso que existe. Si alguien te preguntara cuál es el grupo más numeroso del reino animal, ¿qué responderías? ¿Los peces? ¿Pájaros? ¿Insectos en general? Nada de eso. El grupo de animales más grande del planeta es el de los escarabajos. Se estima que existen alrededor de 350.000 especies diferentes de escarabajos catalogadas, y posiblemente muchas otras aún desconocidas. Esto significa que 1 de cada 5 especies de animales del mundo es un escarabajo. Ningún otro grupo de seres vivos tiene tanta diversidad conocida. Número 13. El corazón del camarón está en la cabeza. ¿Has oído alguna vez la expresión pensar con la cabeza y sentir con el corazón? Pues bien, el camarón hace ambas cosas en el mismo lugar. Su corazón está en la cabeza. La anatomía de estos animales es totalmente atípica. Tienen una estructura llamada cefalotórax, que une la cabeza con el tórax en un solo paquete. Y es ahí dentro, en lo alto de la cabeza, donde late tranquilamente el corazón. ¿Extraño? Totalmente, pero es parte del encanto de estos crustáceos. Número 14. El metabolismo más lento del mundo. Si quieres adelgazar y crees que tu metabolismo es lento, da gracias a Dios por no ser un perezoso. Este simpático holgazán de los árboles tiene el título del metabolismo más lento del planeta y puede tardar hasta 30 días en digerir una sola hoja. Imagina pasar un mes entero digiriendo el almuerzo. Esto ocurre porque, por dentro, el estómago del perezoso está lleno de cámaras,
como el de una vaca, y todo el proceso digestivo está pensado para extraer el máximo de nutrientes posible, ya que las hojas que come son pobres en energía. El resultado es que, además de moverse lentamente, también vive como si el tiempo se hubiera ralentizado. Número 15. El mamífero diferente que pone huevos y brilla. Si estudiaste biología en la escuela, recordarás que un mamífero es un animal que tiene pelo y amamanta a sus crías. La fórmula es simple y funciona para casi todo el mundo. Pero entonces llega el ornitorrinco y echa por tierra esa lógica. Tiene pico de pato, cola de castor, patas con membrana, pone huevos, tiene veneno y, por si fuera poco, también brilla en la oscuridad. Así es. Recientemente, los científicos han descubierto que el pelaje marrón del ornitorrinco brilla bajo la luz ultravioleta. Emite un brillo azul verdoso muy extraño, como los letreros de las discotecas de los años 90. Y nadie sabe exactamente por qué, pero no es el único mamífero que brilla. Número 16. Tú brillas. Puede parecer una charla esotérica o una teoría de la conspiración, pero es pura ciencia. El cuerpo humano brilla, de verdad. Emitimos una luz débil, casi fantasmal, llamada bioluminiscencia ultradébil. Esta luz surge debido a reacciones químicas dentro de nuestras células, principalmente cuando los lípidos, esas grasitas, se oxidan. Lo más alucinante, esto ocurre constantemente. Así que sí, somos como luciérnagas. Número 17. Hay ácido en tu estómago que podría corroer hasta el metal. Si crees que tu estómago es solo una bolsa que almacena comida, es porque aún no has oído hablar de la planta química que hay dentro. El jugo gástrico que vive allí tiene un pH tan bajo que llega a igualar al ácido de una batería. El ingrediente principal de esta mezcla es el ácido clorhídrico, y para que te hagas una idea, es tan fuerte que, en el laboratorio, ha sido capaz de corroer hasta una cuchilla de afeitar. Entonces, ¿cómo es que el estómago no se autodigiere? Porque las paredes estomacales están recubiertas de una mucosidad protectora y se renuevan constantemente. Además, la secreción de ácido solo se produce cuando hay comida que procesar. Menos mal, ¿no? Número 18. El tiburón inmortal. Si hay un animal que se acerca mucho a la inmortalidad, ese es el tiburón de Groenlandia. En 2016, los científicos analizaron la datación por radiocarbono del cristalino de los tiburones de Groenlandia, lo que en pocas palabras significa analizar el ojo de estos animales, y descubrieron individuos de unos 400 años, uno de los cuales posiblemente alcanzó la edad de 512 años. Esto convierte a esta especie en el vertebrado con mayor longevidad conocida en la Tierra. Es prácticamente un abuelo del mar, que ha visto cambiar el mundo durante siglos, mientras nadaba tranquilamente en las gélidas profundidades. Número 19. Beber agua puede matar. Todo el mundo ha oído que el cuerpo humano está compuesto básicamente por agua. Y es cierto, de media, llevamos alrededor del 60% de agua, H2O, en el cuerpo. En los bebés, esta cifra puede llegar al 80%. En los adultos, depende del sexo, la edad y la estructura corporal. Pero esto, como dijimos al principio, seguro que ya lo sabes. Ahora bien, lo que quizá no sepa es que cuando sentimos sed, ya hemos perdido alrededor del 1% de toda esa agua. Parece poco, pero el cuerpo lo interpreta como una señal de alerta. Y aquí viene el giro inesperado. Beber demasiada agua también puede matar. Así es, existe una afección llamada
hiponatremia o intoxicación por agua. Cuando una persona se hidrata en exceso, diluye demasiado las sales del organismo. Las células se desequilibran, el cerebro se hincha y en casos extremos puede ser mortal. Por supuesto, esto no ocurre por tomar un vaso más durante el almuerzo, pero ha habido maratonistas y competidores que han muerto por ingerir litros y litros sin reponer electrolitos. Es decir, ni siquiera el agua escapa a la regla del equilibrio. Número 20. La planta más grande del mundo. Todo el mundo tiene plantas en casa, ¿verdad? Helechos colgando en el balcón, orquídeas encima de la nevera, cactus para los que no quieren tener trabajo. Pero, ¿qué le parece una plantita de 180 kilómetros de extensión? Para que te hagas una idea, es más grande que la bahía de Guanabara. Este coloso verde no solo entró en el libro de los récords como la planta más grande del mundo, sino que también presume de su edad. Y menuda edad. Tiene más de 4.500 años. Vive desde la época en que surgieron las primeras ciudades de Mesopotamia. Número 21. Corazón de oro. El cuerpo humano contiene trazas de varios elementos, incluidos metales preciosos como el oro. ¿No es genial? Una persona de 70 kilos tiene, de media, unos 0,2 miligramos de oro disueltos en la sangre. No es suficiente para hacerse rico, pero el oro está ahí, corriendo por las venas. Pero no es solo oro. Para que te hagas una idea, solo con el carbono que hay en tu cuerpo, se podría hacer grafito suficiente para llenar unos 9.000 lápices. Es como si fuéramos una mini tabla periódica andante. Número 22. Las pulgas son campeonas olímpicas de salto. ¿Sabías que una pulga puede saltar hasta 350 veces su propia altura? En serio, para que te hagas una idea de lo absurdo que es, hagamos una comparación muy básica. El sueco Armand Duplantis es el récord mundial y olímpico de salto con pértiga. Mide 1,81 metros y, en 2025, batió la marca de 6,30 metros en el Mundial de Tokio. Esto equivale a más o menos 3 veces y media su propia altura. Un logro histórico. Ahora bien, si tuviera el rendimiento proporcional de una pulga, habría saltado más de 600 metros. Un salto que saldría de la pista de atletismo directamente a la cima de un edificio como la Torre de Shanghái, en China, que es uno de los edificios más altos del mundo, con 632 metros y 128 pisos. Número 23. Hormigas zombies. Los zombies pueden parecer algo sacado de una serie, pero la naturaleza los inventó mucho antes que la ficción. Existe un hongo llamado Ophiocordyceps, que convierte a las hormigas en marionetas vivientes. Cuando los esporos entran en el cuerpo de la hormiga, toman el control. El primer cambio, el comportamiento. La hormiga deja de trabajar, se aleja de la colonia y comienza a caminar sin rumbo, como si estuviera atascada. Luego viene la parte más extraña. El hongo la obliga a subirse a una rama o hoja, morder con fuerza y morir allí, pegada. Después, el hongo brota de la cabeza de la hormiga muerta, pareciendo un macabro ramito, y libera más esporas en el aire. En algunos bosques se pueden ver muchas hormigas colgando así, como siniestras decoraciones. Afortunadamente, este zombi natural solo afecta a las hormigas, por ahora. Número 24. Los seres humanos producen suficiente saliva como para llenar 2 piscinas. Quizás no te des cuenta, pero tu cuerpo es una verdadera fábrica de baba. En promedio, un ser humano adulto
produce entre 1 y 2 litros de saliva al día. ¿Te parece poco? Ahora multiplícalo por un año entero, y luego por toda una vida. Si hacemos los cálculos, a lo largo de su vida una persona puede producir más de 20.000 litros de saliva. Eso sería suficiente para llenar unas 2 piscinas de tamaño medio. Y eso sin contar los días en los que has dormido con la boca abierta, has babado en la almohada o has estado salivando mientras veías vídeos de comida. Número 25. Los pollitos ven los colores antes de nacer. Mientras que tú solo viste la luz del mundo después de nacer, el pollito ya empieza a ver antes de salir del huevo. Durante la incubación, la luz atraviesa la cáscara y activa las células de la retina, acelerando el desarrollo de la visión. En la práctica, el embrión ya va aprendiendo a ver el exterior incluso antes de nacer, y cuando finalmente nace, el animal ya tiene la vista calibrada y mucho más potente que la nuestra. Las gallinas ven en 4 canales de color, incluido el ultravioleta, algo que nosotros ni siquiera podemos ver. Es decir, viven en un mundo visual mucho más colorido que el nuestro. Física y astronomía. Número 26. Solo se puede ir a Marte cada 2 años. Piensa en un viaje complicado de programar. Ir a Marte no es como coger un vuelo al otro lado del planeta. Para enviar una sonda allí, hay que esperar la ventana adecuada, y esta solo aparece cada 2 años y 2 meses, más o menos. Esto se debe a que la Tierra y Marte giran en órbitas diferentes, a velocidades diferentes. Sin embargo, de vez en cuando, se alinean de tal manera que quedan prácticamente vecinos, en lados muy cercanos al Sol. Entonces sí se puede aprovechar el impulso y enviar una nave con menos combustible, en una ruta más directa. Eso fue lo que ocurrió en 2020, por ejemplo. Llegó la hora del autobús marciano y todo el mundo corrió a embarcar. La NASA lanzó el Perseverance, los Emiratos Árabes enviaron la sonda Hope y China debutó con el Tianwen. Todo casi en el mismo mes. Número 27. Andrómeda y la luz jurásica. Crecimos oyendo hablar de la Vía Láctea. Siempre aparecía en los libros, en los mapas celestes, en las clases de ciencias. Parecía que era nuestra única galaxia flotando sola en medio del espacio. Pero hay una vecina de la que poca gente hablaba, la galaxia de Andrómeda. Para quienes no la conocen, es una espiral gigantesca, parecida a la nuestra, llena de estrellas y con un detalle importante. Se considera la galaxia grande más cercana a la Tierra. Ahora bien, vale la pena recordar que en el espacio, el término cercana es muy relativo, porque, a pesar de ser nuestra vecina galáctica, la luz que emite tarda 2,5 millones de años en llegar hasta aquí. Es decir, cuando miras a Andrómeda en una noche clara, estás viendo una imagen antigua, muy antigua. La luz que captan tus ojos salió de allí en una época en la que ni siquiera existían los humanos en la Tierra. Es prácticamente una máquina del tiempo, funcionando en el cielo, y, lo creas o no, viene en nuestra dirección. Número 28. Colisión espacial. Sí, la Vía Láctea y Andrómeda están en ruta de colisión. Las 2 galaxias se están acercando a más de 110 kilómetros por segundo y deberían empezar a fusionarse dentro de unos 4 o 5.000 millones de años. Pero no te preocupes, no va a ser una pelea de estrellas. Las distancias entre ellas son tan absurdamente grandes que es muy improbable que alguna colisione. Será más bien como 2 enjambres mezclándose en el aire. Con el tiempo, las 2 galaxias se fusionarán y formarán una nueva, aún más grande. Los científicos ya han apodado a este futuro monstruo Milcomeda o Lactómeda, uniendo los nombres de las 2.
Lástima que ninguno de nosotros estará aquí para ver el espectáculo. Número 29. El espacio es silencioso. Si gritaras en el espacio, ¿quién te oiría? Nadie, absolutamente nadie. No importa si es un grito, una explosión o incluso una ópera entera, cantada a los 4 vientos. En el vacío, el sonido simplemente no tiene por dónde viajar. Sin aire, no hay vibración sonora. Resultado: silencio total. No hay viento, no hay ruido, ni siquiera un eructo. Nada. Y hablando de eructar, ¿sabías que en el espacio no puedes eructar? Ni aunque quisieras. Parece una broma, pero es pura fisiología. Sin gravedad, los líquidos y gases dentro del estómago no se separan correctamente. Intenta eructar y corres el riesgo de expulsar también el almuerzo. Por eso los astronautas no toman refrescos antes del vuelo, ni lo sueñan. Número 30. El Sol va a morir. Miramos al Sol todos los días y juramos que estará ahí para siempre. Pero no. El Sol se está muriendo. Desde antes de que existiera la humanidad, arde como una central nuclear enloquecida. Cada segundo pierde alrededor de 4 millones de toneladas de masa. Así es, por segundo. Todo esto sucede porque transforma hidrógeno en helio, liberando una cantidad increíble de energía. Parte de esa masa se convierte en luz, calor y radiación, que es lo que mantiene la Tierra caliente, el clima funcionando y la fotosíntesis en marcha. Sin eso, no hay vida. Pero este combustible se acaba. Algún día, el Sol agotará su depósito. Se hinchará hasta convertirse en un monstruo rojo gigante, posiblemente engullendo Mercurio, Venus y tal vez incluso la propia Tierra. Después, colapsará y se convertirá en una enana blanca, un punto brillante y solitario donde antes había un dios de fuego. Pero tranquilo, eso solo ocurrirá dentro de unos 5.000 millones de años, tiempo suficiente para pagar las facturas. Número 31. Un día que vale por un año. En la Tierra nos despertamos, vivimos el día, dormimos, y cuando nos damos cuenta, llega un nuevo amanecer, y cuando nos damos cuenta, el año ya ha pasado. Pero en Venus, esta lógica no funciona. Allí, un solo día dura más que todo un año. El planeta tarda unos 225 días terrestres en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero el tiempo que tarda en girar sobre su propio eje, es decir, entre un amanecer y otro, es de 243 días. ¿El resultado? Si estuvieras allí, verías salir el Sol solo 2 veces al año. Número 32. Los astronautas crecen en el espacio. Lejos de la Tierra, el cuerpo cambia. Sin la gravedad tirando de todo hacia abajo, la columna vertebral se estira. Los discos entre las vértebras se expanden y los astronautas ganan altura, hasta 5 centímetros más. Es como si el cuerpo aprovechara el alivio para estirarse lujosamente. Pero este retoque de altura dura poco. Tan pronto como regresan a la Tierra, la gravedad vuelve a actuar y todo vuelve a su lugar. Número 33. Júpiter tiene auroras más potentes que la Tierra. La aurora boreal es una de las cosas más hermosas que ofrece la Tierra. En el cielo de los polos, las luces bailan en verde, rosa y púrpura, cuando las partículas del Sol chocan con nuestra atmósfera. Es hermoso, mágico, casi hipnótico. Pero lo que vemos aquí es insignificante en comparación con lo que ocurre en Júpiter. Nuestro gran vecino tiene auroras absurdamente más grandes y mucho más energéticas. Se alimentan de partículas que provienen de las lunas jovianas, principalmente de Io,
que constantemente expulsa materia al espacio. Estas partículas chocan con fuerza contra los polos de Júpiter, y el resultado es un espectáculo de luz ultravioleta, captado por sondas espaciales. Número 34. Un planeta que flotaría en la bañera. Parece una broma, pero no lo es. En nuestra mente, todo lo que es grande y pesado se hunde. Si lanzas una piedra, un yunque o incluso la propia Tierra al agua, todo se hunde directamente. La Tierra, por ejemplo, tiene rocas, metales pesados e incluso un núcleo de hierro fundido. Es demasiado densa, pero Saturno, que tiene más de 120.000 kilómetros de diámetro, 9 veces más grande que la Tierra en anchura, flotaría. Y eso ocurre porque está compuesto casi en su totalidad por gases ligeros, como el hidrógeno y el helio. A pesar de su inmensidad, su densidad media es menor que la del agua. Es decir, si existiera una bañera cósmica con suficiente agua, Saturno no se hundiría. Se quedaría allí, flotando como el poliestireno. Pero esa ligereza no significa fragilidad, ¿vale? Por dentro es un monstruo. La presión en el núcleo es colosal. Los vientos superan los 1.800 kilómetros por hora y los anillos, que parecen sólidos, están hechos de polvo y hielo, girando a una velocidad absurda. Número 35. Los anillos de Saturno desaparecerán. Y ya que hablamos de los anillos, esos hermosos arcos que hacen que Saturno parezca una joya flotante no durarán para siempre. Los científicos han descubierto que los anillos están desapareciendo poco a poco. Lo que ocurre es que la gravedad y el campo magnético del planeta atraen partículas de los anillos, provocando una lluvia de hielo en la superficie. Una lluvia fina, pero constante. Y tal y como van las cosas, en unos 100 o 300 millones de años, los anillos podrían desaparecer casi por completo. Número 36. La velocidad de la luz no es invencible. Durante mucho tiempo, todo el mundo pensaba que nada podía ser más rápido que la luz. Al fin y al cabo, son casi 300.000 kilómetros por segundo, un límite casi sagrado de la física, pero la realidad tiene sus excepciones. Cuando la luz atraviesa ciertos materiales, como el agua o el vidrio, pierde velocidad. Y en ese intervalo, las partículas subatómicas, como los electrones, pueden superar a esa luz más lenta. Ahí es donde entra en juego un fenómeno llamado radiación Cherenkov, una especie de destello azul que aparece en los reactores nucleares, como si el núcleo estuviera encendido por dentro. Esto no rompe ninguna ley. La velocidad de la luz en el vacío sigue siendo el límite máximo. Solo demuestra que incluso las reglas más estrictas pueden tener excepciones, dependiendo del escenario. Número 37. Una cucharita que pesa millones de toneladas. Cuando una estrella muy grande llega al final de su vida, explota. Esa explosión gigante es lo que llamamos supernova. Y lo que queda, a veces, es un tipo de estrella mucho más pequeña y extraña, llamada estrella de neutrones. Es diminuta, del tamaño de una ciudad, pero concentra el peso de una estrella entera, algo así como 2 novillones de kilos. Para que te hagas una idea de lo absurdo que es, si llenaras una cucharilla con el material de una estrella de estas, pesaría 6.000 millones de toneladas. Solo eso sería suficiente para hundir cualquier cosa en el planeta Tierra. Número 38. La espaguetificación de un agujero negro. Agujero negro ya es un nombre que da miedo. Pero, ¿qué pasa si alguien se acerca demasiado a uno? La respuesta es tan absurda que incluso tiene un apodo: espaguetificación. Sí, eso existe de verdad.
Sucede lo siguiente. La gravedad cerca de un agujero negro es tan intensa y cambia tanto en distancias cortas que tu cuerpo sentiría fuerzas completamente diferentes de la cabeza a los pies. Si estuvieras cayendo de pie, los pies serían atraídos con mucha más fuerza que la cabeza. El resultado: serías estirado como una cuerda, como un hilo de espagueti cósmico. Este estiramiento brutal ocurre incluso antes de llegar al centro. En la práctica, cualquier objeto o persona se desintegraría a nivel atómico antes de caer realmente en el agujero negro. Número 39. Granos de arena versus estrellas. ¿Alguna vez te has parado a pensar en la cantidad de arena que hay en todas las playas de la Tierra? Parece infinita, pero ¿y si te dijera que el número de estrellas en el universo observable es aún mayor? Los estudios estiman que hay entre 10 sextillones y 100 sextillones de estrellas ahí fuera. Es un número con 22 o 24 ceros. Por su parte, los granos de arena de todas las playas del planeta suman entre 10 y 19 ceros. Es decir, hay al menos 10.000 veces más estrellas que granos de arena. Número 40. Centro de la Tierra. Excavar hasta el centro del planeta parece cosa de dibujos animados, pero ha habido gente que ha intentado hacerlo de verdad. Pero la Tierra no ayuda. La corteza continental tiene, de media, unos 40 kilómetros de espesor. Parece poco hasta que intentas perforarla. El agujero más profundo que la humanidad ha logrado abrir se encuentra en Rusia y se llama Pozo Superprofundo de Kola. Fue una iniciativa soviética que comenzó en los años 70 y, después de más de 20 años de perforación, se detuvieron en 12.262 metros. Es decir, ni siquiera se acercaron a atravesar la corteza. Esto representa menos del 0,2% de la distancia hasta el centro de la Tierra. ¿El motivo? Temperaturas que superaban los 180 grados centígrados, una presión absurda, rocas impredecibles. Las máquinas simplemente no aguantaban. Número 41. La vida de un astronauta incluye ver 16 amaneceres al día. En la Tierra, vemos amanecer una vez al día. En el espacio, ese número aumenta un poco. La Estación Espacial Internacional orbita la Tierra cada 90 minutos. Eso significa que los astronautas ven un amanecer y un atardecer cada hora y media. En 24 horas hay 16 amaneceres y 16 atardeceres. Para no volverse locos con un ciclo tan acelerado, los tripulantes siguen un horario fijo basado en el tiempo universal, el mismo uso horario de Greenwich. Esto les ayuda a mantener el sueño y la rutina, incluso con el sol saliendo cada 45 minutos. Número 42. La Luna se está alejando de nosotros. Todo el mundo sabe que la Luna influye en las mareas, pero lo que poca gente sabe es que este ir y venir de las aguas también está empujando a la Luna lejos. Cada año se aleja de la Tierra unos 3,8 centímetros. Parece poco, pero con el tiempo esto cambia muchas cosas. En la época de los dinosaurios, por ejemplo, la Luna estaba más cerca y los días aquí eran más cortos, porque la Tierra giraba más rápido. Este alejamiento continuará durante los próximos millones de años, hasta que la Luna se estabilice en una órbita más lejana. Y esto tiene una consecuencia curiosa. Llegará un momento en que los eclipses solares totales dejarán de existir. La Luna parecerá demasiado pequeña para cubrir el Sol por completo. Número 43. Lluvia de piedras preciosas. Júpiter y Saturno son planetas gigantes, llenos de gas
tormentas y presión. Y en medio de todo este caos, ocurre una de las cosas más locas que la ciencia ha sugerido. Puede llover diamantes en estos planetas. En serio. Las tormentas allí son tan intensas, con tantos rayos, que pueden romper las moléculas de metano de la atmósfera. El metano es ese gas compuesto de carbono e hidrógeno. Cuando los rayos lo rompen, el carbono queda suelto en el aire y comienza a caer. Pero, a medida que este carbono desciende, se enfrenta a una presión absurda. Primero, se convierte en grafito. Luego, con aún más presión, se convierte en diamante. Número 44. Hay estrellas tan grandes que dejan al Sol en pañales. Cuando miramos al cielo en una noche despejada, todo lo que vemos son puntitos brillantes. Parecen cosas pequeñas, lejanas, casi sin volumen. E incluso el propio Sol, que es solo un disco amarillo en el cielo, engaña. Sentimos el calor, la luz intensa, pero no imaginamos el tamaño real de esa bola de fuego. El Sol es gigantesco. Solo en volumen cabrían más de 1 millón de planetas Tierra en su interior. Y aún así, es solo uno más entre miles de millones. Hay estrellas por ahí que hacen que nuestro Sol parezca un juguete. Una de ellas es U-I Scuti, una estrella tan absurdamente grande que, si se colocara en el centro de nuestro sistema solar, se extendería más allá de la órbita de Júpiter. Esto significa que Mercurio, Venus, la Tierra y Marte desaparecerían en su interior sin dejar rastro. El radio de U-I Scuti es más de 1.700 veces mayor que el del Sol. ¿Y su volumen? Cabrían miles de millones de soles en su interior. Todo eso en una sola estrella. Número 45. Nube de alcohol. Hay una nube en el espacio que contiene tanto alcohol que podría abastecer a un bar galáctico durante millones de años. Se llama Sagittarius B2 y se encuentra cerca del centro de la Vía Láctea. Esta nube es gigantesca, y cuando los astrónomos analizaron su composición, descubrieron que contiene una cantidad absurda de etanol, el mismo tipo de alcohol presente en las bebidas que conocemos. Para que te hagas una idea, los cálculos indican que con lo que hay allí se podrían llenar más de 400 billones de vasos de cerveza. Número 46. El lugar más frío del universo. Imagina un lugar tan frío que haría que la Antártida pareciera el Sáhara. Existe, y se encuentra a unos 5.000 años luz de la Tierra. Es la nebulosa del Boomerang, el lugar natural más frío jamás registrado en el universo. La temperatura allí alcanza los menos 272 grados Celsius. Eso es solo 1 grado por encima del cero absoluto, el punto en el que los átomos prácticamente dejan de moverse. Y nada puede estar más frío que eso, ni siquiera en teoría. ¿El motivo? La nebulosa se está expandiendo muy rápido, y cuando el gas se expande así, pierde calor, del mismo modo que el spray de un desodorante se enfría al salir de la lata. A modo de comparación, el vacío del espacio tiene, de media, menos 270 grados. Es decir, el bumerangue es más frío que el propio universo. Número 47. La luz del Sol llega a la Tierra con retraso. Hay algo un poco loco sobre el Sol que poca gente sabe. La luz que nos llega no es en directo. Tarda unos 8 minutos y 20 segundos en salir del Sol y llegar a la Tierra. Es decir, si el Sol desapareciera ahora, de repente, sin más, solo nos daríamos cuenta 8 minutos después. Hasta entonces, seguiría brillando en el cielo como si nada hubiera pasado. En el fondo, eso es todo. En el espacio, nunca vemos el presente. Todo lo que llega a nuestros ojos ya forma parte del pasado.
Número 48. Planetas solitarios. Crecemos pensando que todos los planetas giran alrededor de una estrella, como la Tierra gira alrededor del Sol. Pero el universo, como siempre, adora romper la lógica. Existen los llamados planetas errantes, o planetas interestelares. No orbitan alrededor de ninguna estrella. Son mundos solitarios, vagando libremente por la galaxia, en la oscuridad. Algunos pueden haber nacido así. Otros fueron expulsados de sus sistemas por colisiones o inestabilidades. Sea como sea, están ahí, girando sin rumbo, en un silencio cósmico total. Número 49. El huracán de Júpiter. En Júpiter hay una tormenta que nunca termina. Es la Gran Mancha Roja, un huracán gigantesco que alguna vez fue lo suficientemente grande como para engullir 2 tierras enteras de una sola vez. Y lo más impresionante, esta tormenta lleva girando allí al menos 350 años. Los primeros registros de la mancha datan de 1665, pero sin duda se observa continuamente desde 1830. La forma y el tamaño cambian con el tiempo, pero sigue ahí, girando sin parar, con vientos que alcanzan más de 400 kilómetros por hora. Mientras que una tormenta aquí en la Tierra dura días o, como máximo, algunas semanas, en Júpiter dura siglos. Número 50. Gravedad diferente. ¿Alguna vez te has parado a pensar que tu peso cambia dependiendo de dónde te encuentres en la Tierra? Esto ocurre porque la gravedad de nuestro planeta no es exactamente igual en todos los puntos. La forma de la Tierra es ligeramente aplanada en los polos, y la distribución de la masa también varía. El resultado es que la fuerza de la gravedad cambia sutilmente de un lugar a otro. En los polos, por ejemplo, la gravedad es un poco más fuerte que en la línea del ecuador. Esto se debe a que el radio de la Tierra es menor allí, y además, la fuerza centrífuga de la rotación tiene menos influencia. Si pesas 70 kilos en el ecuador, en los polos ese número aumenta en torno a 300 gramos. Interesante, ¿verdad? Número 51. En el vacío del espacio, 2 metales pueden unirse como si fueran uno solo. ¿Sabías que en el espacio se pueden soldar 2 piezas de metal sin calor, sin pegamento y sin ningún equipo? Es lo que ocurre con la llamada soldadura en frío. Funciona así. Si coges 2 piezas del mismo metal, bien limpias, sin polvo, sin óxido y sin ninguna suciedad, y las pones una contra otra en el vacío del espacio, los átomos que están en las superficies simplemente no reconocen que están en piezas separadas. Se fusionan, como si fueran una sola cosa. Aquí en la Tierra esto no ocurre porque el aire crea una capa de óxido entre las superficies metálicas. Pero en el espacio, sin oxígeno ni humedad, esta película no existe. Por lo tanto, si 2 metales idénticos se tocan, pueden pegarse, como si hubieran sido soldados. Número 52. Un día en Mercurio da tiempo de sobra para celebrar 2 cumpleaños. Para terminar con broche de oro nuestro viaje por el espacio, echemos un último vistazo al planeta más cercano al Sol, Mercurio. Es pequeño, cálido y tiene un comportamiento muy curioso en lo que respecta al tiempo. Mercurio tarda unos 88 días terrestres en dar una vuelta completa alrededor del Sol. Es decir, ese es su año. Pero el día allí, el tiempo que transcurre desde que sale el Sol hasta que se pone, dura 176 días terrestres. Esto se debe a una resonancia entre su rotación y su órbita. Por cada 2 vueltas que da alrededor del Sol, gira 3 veces sobre sí mismo. En la práctica, esto significa que, mientras transcurre un solo día,
Mercurio ya ha completado 2 años. Y ahora que hemos dado esta última vuelta por el espacio, es hora de aterrizar aquí en la Tierra, porque hay un lugar por aquí que también desafía la lógica de los mapas. Geografía, geología. Número 53. Un país al borde de la extinción. Kiribati es una nación insular en medio del Océano Pacífico. Parece solo otra isla tropical, pero es el único país del mundo que se encuentra en los 4 hemisferios al mismo tiempo: norte, sur, este y oeste. Esto se debe a que sus 33 islas y atolones se extienden por una gigantesca zona del Pacífico Central, cruzando la línea del Ecuador y también la línea internacional de cambio de fecha. En total, la superficie terrestre de Kiribati es minúscula, unos 800 kilómetros cuadrados, más pequeña que muchas ciudades. Sin embargo, la zona marítima del país es una de las más grandes del planeta. El problema es que gran parte de estas islas son muy bajas. Con el aumento del nivel del mar, Kiribati corre el riesgo real de ser el primer país del mundo en desaparecer por completo. Esto podría suceder aún en este siglo. Número 54. La casi guerra por las langostas. Parece una broma, pero Brasil y Francia casi se enemistaron por culpa de los crustáceos. Entre los años 1961 y 1963 tuvo lugar el episodio que se conoció como la Guerra de la Langosta. Todo comenzó cuando barcos franceses empezaron a pescar langosta a gran escala en la costa noreste de Brasil. Al gobierno de aquí no le gustó nada. Dijo que las langostas se arrastraban por el fondo del mar y, por lo tanto, formaban parte de nuestra plataforma continental. Francia, por su parte, presentó otro argumento. Para ellos, la langosta nada. Si nada, está en aguas internacionales. Y ahí, amigo mío, se convirtió en una cuestión de soberanía. El ambiente se tensó. Brasil envió barcos de la Armada y aviones de la Fuerza Aérea para patrullar la zona. Francia respondió enviando un destructor de guerra para escoltar a sus barcos pesqueros. Y se creó un ambiente de o todo o nada. Afortunadamente, nadie apretó el gatillo. Número 55. La Tierra y sus extremos. La Tierra tiene muchos extremos, y cuando se trata de frío o calor, hay que añadir extremo. El lugar más caluroso jamás registrado en la Tierra fue Furnace Creek, en el Valle de la Muerte, en California. En julio de 1913, los termómetros marcaron 56,7 grados centígrados, un calor tan seco que se pueden hornear galletas dentro del coche. Por su parte, el frío más extremo se registró en julio de 1983, en la estación Vostok, en la Antártida, 89,2 grados bajo cero. Con ese frío, el agua lanzada al aire se convierte en hielo, y el contacto del metal con la piel provoca quemaduras. Número 56. El punto más profundo del océano. Cuando pensamos en los extremos de la naturaleza, solemos mirar hacia arriba, a la cima del Everest o a las nubes. Pero lo que quizá no sepas es que hay un lugar tan profundo en los océanos que cabría todo el Everest, y aún sobraría espacio. Se trata de la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico, y en su punto más profundo, llamado Challenger Deep, hay casi 11.000 metros de profundidad. Si el Everest se lanzara allí, su cima seguiría sumergida, con más de 2.000 metros de agua por encima. La presión en el fondo es tan absurda que supera 1000 veces la presión atmosférica de la superficie. Solo 3 personas han descendido hasta allí, y aún así, en vehículos superprotegidos. Mientras tanto, miles de personas han escalado el Everest.
Número 57. La Tierra es plana. A diferencia de la Luna, parece un queso lleno de agujeros. La Tierra a escala es sorprendentemente hermosa. Si eligieras la Tierra del tamaño de una bola de bolos, ninguna montaña o abismo aparecería al tacto. Las irregularidades serían casi imperceptibles. Aunque existen picos elevados y fosas profundas, en comparación con el diámetro de la Tierra, son como pequeñas ondulaciones en una esfera casi perfecta. Millones de años de viento, agua y erosión lo han suavizado todo. Número 58. El rompecabezas del planeta. Todos los continentes que conocemos hoy en día fueron uno solo. Hace unos 250 millones de años, estaban unidos en una masa llamada Pangea. Con el tiempo, esta estructura se fue rompiendo y los pedazos comenzaron a moverse, un proceso que continúa hasta hoy. Brasil estuvo unido a África, tanto que aparecen fósiles idénticos a ambos lados del océano. La India chocó con Asia y hasta hoy sigue empujando hacia arriba al Himalaya. Por su parte, el océano Atlántico crece lentamente, separando América y África. Todo esto sucede porque las placas tectónicas están siempre en movimiento, aunque solo sea unos centímetros al año. La Tierra está viva, cambiando constantemente, y al ritmo de ella, los continentes siguen bailando como piezas de un rompecabezas eterno. Número 59. Viaje en el tiempo. Hay un lugar en el mundo donde el futuro y el pasado se miran cara a cara. Esto ocurre entre las islas Diomedes, en el estrecho de Bering. La pequeña Diomedes pertenece a Estados Unidos y la gran Diomedes a Rusia. Están separadas por solo unos 4 kilómetros, pero también por una línea invisible llamada Línea Internacional de Fecha. Esta línea marca el cambio oficial de día en el planeta. Es decir, la isla rusa está 21 horas por delante de la estadounidense. En invierno, cuando el mar se congela, se podría caminar de una a otra y viajar en el tiempo. Salir de una el miércoles y llegar a la otra el jueves. Número 60. Canadá líquido. Si hay algo que Canadá tiene en abundancia, son lagos. Mucha gente piensa que Finlandia o Rusia lideran en este aspecto, pero Canadá solo alberga más lagos que el resto del mundo. En conjunto, hay más de 2 millones repartidos por todo el territorio. Esto es consecuencia de la última era glacial. Cuando los glaciares retrocedieron, dejaron depresiones por todas partes. El resultado es que casi el 10% del país está cubierto de agua dulce. Y no estamos hablando solo de lagunas pequeñas. El lago Superior, por ejemplo, es más grande que la República Checa. Canadá concentra alrededor del 20% de toda el agua dulce superficial del planeta. Número 61. La montaña más alta del mundo. Todo el mundo sabe que el Everest es el punto más alto sobre el nivel del mar, con sus 8.849 metros. Pero eso no significa que sea el más alto del planeta, porque si lo medimos desde la base hasta la cima, desde la base real hasta la cumbre, el que se lleva el trofeo es el Mauna Kea, en Hawái. Este volcán comienza en el fondo del Océano Pacífico y se eleva más de 10.200 metros, pero más de la mitad está bajo el agua, por lo que pierde brillo en la regla tradicional. Número 62. Entierro en la Luna. De todos los lugares extraños para ser enterrado, alguien eligió la Luna. En 1999, la NASA envió allí las cenizas de Eugene Shoemaker, un geólogo planetario que ayudó a crear la ciencia de los impactos cósmicos.
Siempre quiso ser astronauta, pero no pudo debido a un problema médico. Cuando murió, en 1997, decidieron rendirle un homenaje a la altura. Colocaron parte de sus cenizas en un tubo especial dentro de la sonda lunar Prospector. Y cuando la misión terminó, la sonda fue lanzada contra un cráter lunar, enterrando simbólicamente a Shoemaker. Hoy en día, es el único ser humano cuyos restos mortales se encuentran fuera de la Tierra. Número 63. El lugar más aislado del mundo. Si crees que alguna vez te has sentido solo en la vida, quizá nunca hayas oído hablar del Punto Nemo. Y no es el pececito de la película de Pixar. Este Nemo es mucho más solitario. Se encuentra en medio del Océano Pacífico, en un lugar del mapa tan alejado de todo que el ser humano más cercano suele estar, en el espacio. En serio, la Estación Espacial Internacional, que gira en órbita, pasa más cerca de este punto que cualquier isla, barco o continente. Es como el lugar más en medio de la nada que existe. Es tan remoto que se ha convertido en el cementerio oficial de los satélites viejos. Cuando las agencias espaciales necesitan deshacerse de algún equipo en desuso, programan su caída allí mismo. Al fin y al cabo, si tiene que caer del cielo, que sea donde nadie pueda acercarse. Así que, si algún día quieres desaparecer del planeta, ya sabes a dónde ir. Número 64. La Amazonia no es el pulmón del mundo. Todo el mundo ha oído que la selva amazónica es el pulmón del planeta. Es una frase bonita, con atractivo emocional, que aparece en camisetas ecológicas, conferencias sobre el clima e incluso en discursos de la ONU. Pero, ¿científicamente? Es una tontería. La verdad es que la mayor parte del oxígeno que produce la Amazonia lo consume ella misma. Así es, los árboles respiran, las raíces respiran, los hongos, las bacterias, incluso las hojas muertas respiran. Todo allí consume oxígeno. Al final, el saldo que le queda al resto del planeta es casi nulo. Quienes realmente producen gran parte del oxígeno del planeta son los fitoplancton de los océanos, minúsculos organismos que realizan la fotosíntesis a gran escala. Esto no le quita importancia al Amazonas, por supuesto. Regula el clima, almacena carbono y alberga una biodiversidad única. Pero llamarlo pulmón es más una metáfora poética que una descripción precisa. Número 65. El desierto más grande del mundo. Cuando se habla de desierto, la primera imagen que viene a la mente es arena, camellos y calor abrasador. Pero la definición de desierto es mucho más simple. Es un lugar que casi no recibe lluvia. Y en ese criterio, nadie supera a la Antártida. Recibe menos de 200 milímetros de precipitación al año. Eso es menos que el Sáhara. La diferencia es que allí la humedad se congela. Así que lo poco que cae se convierte en nieve y se acumula. Por eso la Antártida parece siempre cubierta de hielo, pero técnicamente es un desierto helado. Es un desierto que cubre más de 14 millones de kilómetros cuadrados. Además, alberga alrededor del 90% del hielo dulce de la Tierra. Es decir, el desierto más grande del mundo es blanco, helado y letal. Número 66. El río hirviente. En el corazón de la Amazonía peruana hay un río que realmente hierve. Se llama Shanaitimpisca, que en lengua indígena significa calentado por el calor del sol. Pero el calor allí es algo serio. La temperatura del agua puede alcanzar casi los 100 grados en algunos tramos, suficiente para cocinar un huevo o matar cualquier animal que caiga dentro. Y no, el calor no proviene de ningún volcán.
El punto de actividad volcánica más cercano está a más de 700 kilómetros. Lo que creen los científicos es que las aguas frías descienden hasta las capas profundas de la Tierra, se calientan con el calor interno del planeta y luego vuelven a la superficie formando este río único. Es uno de los fenómenos geotérmicos más extraños del mundo. Número 67. La central que hizo girar la Tierra más lentamente. Lo creas o no, la construcción de una presa fue capaz de alterar todo el planeta. Cuando China inauguró la central de las Tres Gargantas, la más grande del mundo, la absurda cantidad de agua embalsada fue tal que afectó a la rotación de la Tierra. Según la NASA, la acumulación de más de 40.000 millones de metros cúbicos de agua hizo que el planeta girara un poquito más despacio, algo así como 60 nanosegundos al día. Además, el eje de la Tierra se desplazó unos 2 centímetros. Número 68. Rusia tiene 11 usos horarios. La Tierra tiene 24 usos horarios, pero Rusia es tan grande, que ocupa 11 de ellos. Es decir, casi la mitad de todos los usos horarios del mundo se encuentran dentro de un solo país. En la práctica, esto significa que cuando amanece en el extremo oeste, en el otro lado ya es de noche. En Moscú puede ser mediodía, y al otro lado del país ya son las 11 de la noche. Número 69. Las luces que nadie explica. Hay un pueblo en Noruega donde el cielo se ilumina solo. Es el valle de Hesdalen, donde desde la década de los 80 los habitantes informan de bolas de luz que flotan en el cielo. A veces son blancas, a veces amarillas, y no es raro que parpadeen en azul. Algunas flotan hasta 2 horas, del tamaño de un coche. Hubo una época en la que este fenómeno se producía más de 20 veces por semana. Hoy en día sigue ocurriendo, pero con menos frecuencia. Aún así, nadie ha podido explicar con certeza qué son esas luces. Y mientras no se encuentre una explicación, las luces siguen apareciendo. Número 70. El zumbido que nadie explica. ¿Alguna vez ha pensado en escuchar un ruido constante, como un zumbido grave, que nadie más oye? Eso es lo que les sucedió a los habitantes de Taos, en Nuevo México, en los años 90. Alrededor del 2% de la población decía oír un sonido extraño en momentos específicos. No provenía de la calle ni de ningún aparato. Aunque se barajaron varias teorías, desde máquinas industriales hasta microsismos, el estudio no logró identificar el origen del zumbido. Hasta hoy, el zumbido de Taos sigue sin explicación. Nadie sabe de dónde viene, ni por qué solo algunas personas pueden oírlo. Número 71. La tetera del diablo. En el norte de Estados Unidos, en el estado de Minnesota, hay una cascada con un truco que nadie entiende. Allí, el río Brule se divide en 2. Un lado cae directamente en el lago superior. El otro simplemente desaparece. El agua cae en un agujero gigante llamado Chaleira do Diabo y desaparece. Los científicos lo han intentado todo. Han echado tinta en el agua, han colocado rastreadores, incluso GPS, pero nada reaparece al otro lado, ni color ni señal. Parece que el agujero lo traga todo. Algunos creen que puede haber túneles subterráneos, otros creen que es solo un desnivel en la roca, pero nadie ha podido demostrar nada hasta hoy. Número 72. Tormenta interminable de rayos. Seguramente ya has oído el dicho de que un rayo nunca cae 2 veces en el mismo lugar,
¿verdad? Pero en el lago Maracaibo, en Venezuela, sí cae. Allí se produce una de las mayores concentraciones de rayos del planeta. Algunas noches, especialmente en octubre, el cielo se convierte en un auténtico espectáculo eléctrico. Se han registrado hasta 28 rayos por minuto. El fenómeno es tan constante que ha entrado en el libro de los récords. Este espectáculo se repite unos 290 días al año. La teoría principal es que, durante el día, el agua del lago se evapora debido al calor. Por la noche, el aire caliente del Caribe choca contra las montañas circundantes y asciende. La colisión entre el aire caliente y el frío forma nubes cargadas, que se convierten en una tormenta de rayos. Pero nadie lo explica con total certeza. Número 73. Triángulo de las Bermudas. Hablar del Triángulo de las Bermudas puede parecer un tema trillado, pero el misterio continúa. Esta zona del Atlántico Norte, entre Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, se hizo famosa por los informes de aviones y barcos que desaparecieron sin dejar rastro. El caso que marcó todo ocurrió en 1945, cuando desaparecieron 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos. El avión de rescate también desapareció. Desde entonces, se han acumulado otros casos. Las teorías van desde variaciones magnéticas y fenómenos climáticos hasta extraterrestres y monstruos marinos. Pero hasta hoy, ninguna explicación ha dado cuenta de todo. Número 74. Nieve en el Sáhara. Parece una broma, pero el desierto más cálido del mundo a veces se convierte en el escenario de una película navideña. Sí, ya ha nevado en el Sáhara. El caso más famoso ocurrió en 2016, en la ciudad de Ain Sefra, en Argelia. Las dunas anaranjadas amanecieron cubiertas por una capa blanca de nieve, y no fue un espejismo. Esto solo ocurre cuando un frente frío procedente de Europa se encuentra con aire húmedo en el norte del desierto. El resultado es un frío bajo cero que transforma el horno del Sáhara en un congelador durante unas horas. Es raro, pero ocurre. Número 75. Las rocas que cantan. En Pensilvania hay un lugar donde las piedras hacen música, literalmente. En una colina, lejos de cualquier acantilado o formación común, hay un campo lleno de piedras que emiten un sonido metálico cuando se golpean. Y no es cualquier sonido. Recuerda al tintineo de un platillo de batería. Allí, el suelo se calienta más de lo normal, la vegetación casi no crece, e incluso las brújulas se vuelven locas. A pesar de los estudios y mediciones, nadie sabe con certeza por qué estas rocas son así. Es uno de esos casos en los que la ciencia solo puede decir, todavía no lo entendemos. Número 76. La diosa de piedra. En el norte de Guinea, enclavada en el monte Loura, hay una escultura gigantesca que poca gente conoce, la Dama de Mali. Tiene 150 metros de altura. Sí, has leído bien. Es más grande que el monte Rushmore y fue esculpida directamente en granito, la piedra más dura que existe. El detalle es que nadie sabe cómo surgió. Fue descubierta en 1997 por un geólogo italiano que buscaba diamantes. Desde entonces, los científicos intentan comprender si fue esculpida por alguien o si se trata solo de una erosión muy extraña. Lo más intrigante es que los rasgos del rostro recuerdan a un perfil europeo, y la roca puede tener hasta 25.000 años. Una estatua imposible, en un lugar improbable, y sin ninguna explicación convincente. El tipo de misterio que la ciencia aún no puede resolver. Número 77. Piedra azul alienígena.
En Sierra Leona, una tribu llamada Fula contaba una historia extraña. Según ellos, los diamantes eran estrellas que caían del cielo. Y un día, un geólogo europeo compró unas piedras azules a esa tribu. Eran ligeras, misteriosas y brillaban como si vinieran de otro mundo. Cuando las piedras fueron analizadas en Europa, el resultado fue extraño. Nada en ellas explicaba el color azul. No reaccionaban al calor ni al ácido, y más del 70% de su composición era oxígeno. El resto, carbono, calcio y un elemento que nadie pudo identificar. La edad estimada era de 55.000 años. Hasta hoy, nadie sabe de dónde vinieron. Número 78. La fiebre de los tulipanes. En pleno siglo XVII, en los Países Bajos, una flor se convirtió en un artículo de lujo. Era el tulipán. En aquella época, el tulipán se convirtió en símbolo de estatus y ostentación. Cuanto más exótico era el color, más valioso era. Algunas variedades llegaban a valer más que una casa entera en Ámsterdam. Hubo gente que vendió terrenos, barcos e incluso herencias para comprar un solo bulbo. El apogeo de la locura se produjo en 1637, cuando el precio se disparó tanto que una sola tulipa rara valía más que el oro. Fue la primera burbuja económica de la historia. Y, por supuesto, como toda burbuja, estalló. Química. Número 79. ¿Por qué el agua no limpia el aceite y el detergente sí? Si alguna vez has intentado lavar una sartén grasienta solo con agua, sabes lo que pasa. La grasa sigue ahí, resbalando, extendiéndose, desafiándote. Pero basta con poner una gotita de detergente para que se produzca la magia. ¿Por qué? Todo esto tiene que ver con la polaridad. El agua es una sustancia polar, mientras que el aceite y la grasa son apolares. Esto significa que no se mezclan de forma natural. Uno no se disuelve en el otro, por lo que el agua por sí sola no puede penetrar en la grasa para eliminarla. El detergente, por su parte, tiene una estructura especial. Es bipolar. Por un lado, le encanta el agua. Por el otro, le encanta la grasa. Cuando echas detergente en una sartén sucia de aceite, actúa como intermediario. Un extremo de la molécula se une a la grasa y el otro se une al agua. Y entonces, sí, todo se puede eliminar fácilmente. Número 80. El agua puede hervir y congelarse al mismo tiempo. Por absurdo que parezca, el agua a veces entra en un colapso existencial y no sabe si quiere ser hielo, vapor o seguir siendo líquida. Este momento de total indecisión tiene un nombre: punto triple. Es cuando, bajo una presión y temperatura muy específicas, el agua puede existir en los tres estados al mismo tiempo. Una parte se convierte en vapor, otra comienza a congelarse y lo que queda permanece allí, líquido, completo. Por supuesto, esto no sucede en la tetera de tu casa, ni en el congelador de tu abuela. Es algo que se hace en el laboratorio, con un control preciso de la presión y la temperatura. Este fenómeno rompe la regla de que el agua hierve a 100 grados y se congela a 0. Esto solo es válido al nivel del mar. Si subes a una montaña, por ejemplo, hierve con menos calor. Y en el espacio, donde prácticamente no hay presión, puede convertirse directamente en vapor, sin siquiera calentarse. Número 81. El agua es el único líquido que se expande al congelarse. Si alguna vez has olvidado una botella de vidrio llena en el congelador y ha explotado, sabes bien de lo que estamos hablando. Al congelarse, el agua aumenta su volumen en aproximadamente un 9%. Esto ocurre porque las moléculas forman una estructura cristalina en forma de hexágono,
que ocupa más espacio que cuando están sueltas en estado líquido. Y es precisamente por eso que el hielo flota. Es menos denso que el agua líquida. Puede parecer un detalle sin importancia, pero esta característica es esencial para mantener la vida en muchos entornos. En los lagos, por ejemplo, el hielo comienza a formarse en la superficie, creando una capa aislante que protege el agua de abajo del frío intenso. Esto permite que los peces y otros seres vivos sobrevivan incluso en pleno invierno. Número 82. Cuando 2 más 2 no es 4 en química. Hay cosas en química que desafían la lógica. Un ejemplo clásico es cuando se mezcla agua con alcohol. Si pones 500 mililitros de agua y otros 500 de alcohol en el mismo recipiente, esperas obtener 1 litro, ¿verdad? Pues no. El volumen final es de unos 970 mililitros. ¿El motivo? Las moléculas de agua, que son muy pequeñas, pueden encajar en los espacios entre las moléculas más grandes del alcohol. Esto hace que el volumen total disminuya. En el mundo de la química, 1 más 1 no siempre es igual a 2. Número 83. Químicos en el cielo. Cada vez que un rayo atraviesa el cielo, se produce una interesante reacción química en las alturas. La energía del rayo es tan fuerte que puede romper las moléculas de oxígeno del aire, y estos fragmentos sueltos terminan recombinándose en tríos. Resultado: forman ozono. Sí, ese mismo gas que protege a la Tierra de los rayos ultravioleta, allá en la capa alta de la atmósfera. Por supuesto, la mayor parte del ozono de nuestra capa protectora se forma por reacciones con la luz solar. Pero estas tormentas aquí abajo también ayudan, aunque solo sea un poco, a mantener las reservas actualizadas. Número 84. El metal que no es plateado. Puede parecer una tontería, pero el color del oro es una excepción en la tabla periódica. La mayoría de los metales puros tienen ese brillo plateado o grisáceo. El oro y el cobre son prácticamente los únicos que se salen de la regla. Y la razón es muy curiosa. Tiene que ver con la forma en que los electrones de estos metales interactúan con la luz. La mayoría de los metales reflejan todos los colores de manera equilibrada, por lo que parecen plateados. Pero el oro es diferente. Absorbe parte de la luz azul y devuelve la amarilla y la roja. Eso es lo que le da al oro ese brillo dorado inconfundible. Estas propiedades hacen que estos metales nos parezcan especiales, y tal vez por eso se han convertido en símbolos de valor desde la antigüedad. Número 85. El oxígeno líquido parece una poción. El oxígeno que respiramos es invisible, pero cuando se convierte en líquido, adquiere un aspecto de otro mundo. Si enfrías el oxígeno hasta 183 grados bajo cero, se convierte en un líquido azul claro muy bonito. En serio, parece una poción mágica. Y hay más. Este oxígeno líquido es muy magnético. Si colocas un tubo con oxígeno líquido entre los polos de un imán potente, verás que el líquido es atraído y queda allí, atrapado, mientras dure. Esto sucede porque las moléculas de oxígeno tienen electrones desemparejados, lo que les da esta propiedad magnética. Es muy loco pensar que el mismo gas que entra en nuestros pulmones todos los días tiene esta versión azul y pegajosa cuando está lo suficientemente frío. Número 86. El brillo del peligro. Hay ciertos elementos que, además de peligrosos, son muy llamativos. Algunos materiales radiactivos emiten un brillo que parece sacado de una película de ciencia ficción. A principios del siglo XX, por ejemplo, se utilizaba pintura con radio,
para pintar las esferas de los relojes, y brillaban en la oscuridad con un tono azul verdoso. Bonito, pero realmente tóxico. Las mujeres que aplicaban esta pintura, conocidas como chicas del radio, llegaban a lamer el pincel para afinar la punta. El resultado fue trágico. Otro caso interesante es el tritio, una forma radiactiva del hidrógeno. Todavía se utiliza hoy en día en esferas y señales que brillan por sí solas, sin necesidad de luz ni pilas. Y en los reactores nucleares, cuando las partículas radiactivas atraviesan el agua más rápido de lo que la luz puede viajar en ella, surge ese intenso brillo azul. Es la famosa radiación Cherenkov, esa luz azul que aparece en las piscinas de los reactores. Es decir, hay cosas que brillan por sí solas, pero es mejor mantener la distancia. Número 87. El olor de la lluvia. ¿Conoces ese olor a tierra mojada que aparece cuando empieza a llover después de un tiempo seco? Eso tiene un nombre. Y no proviene solo del agua. Se llama petricor. Todo este aroma proviene de una curiosa combinación. Primero están los aceites que las plantas liberan en el suelo durante la época seca. Luego, entran en escena unas bacterias que viven en el suelo, llamadas actinobacterias. Producen una sustancia llamada geosmina, que tiene un olor terroso muy característico. Y entonces, cuando la primera lluvia golpea el suelo, todas estas partículas se lanzan al aire y activan la memoria afectiva. Número 88. Hacer fuego con caramelos de menta. Lo creas o no, si muerdes uno de esos caramelos duros de menta en un lugar completamente oscuro y miras al espejo, verás chispas saliendo de tu boca. Un destello azul, muy rápido. Esto se llama triboluminiscencia. Es un efecto que se produce cuando ciertos cristales, como los del azúcar, se rompen con fuerza. Liberan cargas eléctricas que ionizan el aire circundante, generando un pequeño destello de luz. Y el sabor a menta ayuda en esta magia. El aceite de gaulteria, que le da el sabor al caramelo, absorbe la luz ultravioleta y la reemite en azul visible. Número 89. Los plátanos son radiactivos. Así es. Esa fruta inocente que comes todos los días en el desayuno emite radiación. La razón es simple. El plátano tiene potasio. Y una pequeña parte de ese potasio es potasio 40, que es naturalmente radiactivo. Pero tranquilo, nadie va a morir solo por comer un racimo de plátanos. La cantidad de radiación es tan minúscula que tendrías que tragarte millones de frutas de una sola vez para sentir algún efecto. De hecho, esto resultó tan curioso que incluso crearon una medida informal llamada dosis de plátano. Sirve para comparar niveles muy bajos de exposición. Para que te hagas una idea, una tomografía en el hospital equivale a cientos de plátanos. El hecho es que la radiación está en todo. En el suelo, en el aire, en las paredes, en nuestro cuerpo, en los alimentos. La diferencia está en la dosis. Número 90. El aire que respiras. Crecemos pensando que el aire es oxígeno. Tiene sentido, ¿no? Es lo que nos mantiene vivos. Pero la realidad es que el oxígeno solo ocupa una pequeña parte de la mezcla, más o menos un 20%. La mayor parte de lo que respiramos es nitrógeno, alrededor del 78%. El resto es un puñado de dióxido de carbono, argón y otras partículas que solo están ahí como comparsas. Y el nitrógeno, a pesar de ser el gas principal, no entra en nuestra respiración. Pasa directamente. Número 91. ¿Por qué el mar es azul? Hay gente que cree que el mar es azul porque refleja el cielo. Y hasta cierto punto es verdad.
Pero la historia no acaba ahí. El agua pura, por sí sola, ya tiene un tono azulado. Es discreto, pero está ahí. Cuando la luz del sol entra en el océano, los colores cálidos como el rojo, el naranja y el amarillo son absorbidos primero. ¿Qué queda? El azul. Por eso el fondo de una piscina muy profunda ya empieza a parecer un poco azul, incluso sin cielo azul encima. Claro, el reflejo del cielo ayuda, pero el azul del mar proviene mucho más del agua que filtra la luz que del cielo en sí. Número 92. Agua y metal alcalino. Se convierte en fuegos artificiales. Elementos como el sodio y el potasio, de la familia de los metales alcalinos, no son nada tranquilos. Cuando entran en contacto con el agua, lo que ocurre es prácticamente un espectáculo pirotécnico. El metal reacciona al instante, forma hidróxido y libera gas hidrógeno. Pero la reacción genera tanto calor, que el gas se inflama allí mismo. El potasio, por ejemplo, llega a arder con una llama lila. Parece magia, pero solo es química salvaje. Y la razón es la estructura atómica de estos metales. Ceden su electrón de valencia con facilidad, lo que libera una cantidad absurda de energía en segundos. Por eso se almacenan en aceite, lejos de la humedad. Una gota de agua puede ser suficiente para provocar un accidente. Número 93. El hielo seco no se derrite, se evapora. El hielo seco se llama así porque, obviamente, no moja nada. Es dióxido de carbono congelado a menos 78,5 grados. Pero, a diferencia del hielo común, que se convierte en agua, el hielo seco pasa directamente del estado sólido al gaseoso. Es lo que llamamos sublimación. Si colocas un trocito sobre la mesa, simplemente desaparecerá y soltará esa niebla blanca de película de terror. Pero ese humo no es dióxido de carbono en sí. Es el vapor de agua del aire que se condensa debido al frío extremo. Eso es lo que crea el efecto visual de las fiestas, los conciertos y los espectáculos de magia. Solo hay que tener cuidado, porque el dióxido de carbono desplaza el oxígeno del ambiente. En lugares cerrados y sin ventilación, esto puede ser peligroso. Número 94. Metales que se derriten en la mano. Si crees que todos los metales son duros, fríos y sólidos, quizá debas conocer el galio. Se parece al aluminio, pero con un detalle. Se derrite a menos de 30 grados. Así es. Si lo sostienes en la mano durante unos segundos, comienza a derretirse entre los dedos. Mientras que la mayoría permanece sólido, hasta que el horno se calienta, este se derrite solo con el calor del cuerpo. Número 95. Sueño después del almuerzo. ¿Quién nunca ha sentido esa incontrolable necesidad de acostarse después de comer? Este sueño después del almuerzo tiene una explicación científica y comienza en la boca. Cuanto menos masticamos, más esfuerzo tiene que hacer el estómago. La digestión se ralentiza, el cuerpo produce más ácido clorhídrico y para ello roba iones de la sangre. ¿El resultado? Menos oxígeno en el cerebro, menos alerta, más ganas de dormir. Y hay más. La digestión libera bicarbonato, lo que hace que el cuerpo sea momentáneamente más alcalino. Esto también afecta al cerebro y reduce la concentración. Para completar el combo, los alimentos llenos de azúcar disparan la glucosa en la sangre y empeoran aún más este efecto. Por eso mucha gente siente la cabeza pesada después de comer. La solución: masticar bien, evitar los excesos y no programar reuniones importantes justo después de comer. Número 96. Alimentos en el refrigerador.
Guardar la comida en el refrigerador no es solo una cuestión de mantenerla fría. Tiene que ver con la química. La explicación va más allá de la temperatura agradable. Cuando bajamos la temperatura, la multiplicación de los microorganismos que echan a perder los alimentos se ralentiza. A las bacterias y los hongos les gusta el calor. En el frío, se vuelven lentas. Pero hay un detalle. Ningún frigorífico hace milagros. Si el alimento ya ha caducado, no sirve de nada esperar que dure solo porque está ahí, en el frío. Es decir, el frigorífico ayuda, la ciencia ayuda, pero el sentido común también tiene que ayudar. Comprueba la fecha de caducidad, porque ni siquiera la química salva cuando el daño ya está hecho. Número 97. La magia del gas helio. ¿Conoces ese momento de la fiesta en el que alguien inhala gas helio y empieza a hablar como un dibujo animado? Esto ocurre porque el helio es mucho más ligero que el aire común. Cuando llenas los pulmones con él, el sonido de tu voz viaja más rápido por las cuerdas vocales, y el resultado es ese tono tan agudo. Pero cuidado, aunque parezca solo una broma tonta, el helio desplaza el oxígeno de los pulmones, y esto puede causar mareos o incluso asfixia si se usa en exceso. Número 98. El crecimiento de la masa del pan y los pasteles. Cada vez que vemos un pan creciendo en el horno o un pastel hinchándose en el molde, hay una reacción química trabajando en silencio. El secreto está en la liberación de dióxido de carbono, el mismo gas que soltamos al respirar. Cuando entra en escena la levadura, especialmente la levadura química, reacciona con los ingredientes líquidos o con el calor del horno. Esta reacción descompone el bicarbonato de sodio y libera el gas, que forma burbujas en la masa. Eso es lo que hace que el pan crezca, que el pastel quede esponjoso y que la masa se convierta en una nube. Número 99. ¿De qué están hechas las lágrimas? Llorar es humano, pero detrás de cada lágrima hay un verdadero cóctel químico. No son solo agua que sale del ojo. Las lágrimas contienen agua, sal, grasa, proteínas e incluso hormonas. Así es, dependiendo del tipo de llanto, la composición cambia. Las lágrimas de emoción, como cuando ves una película conmovedora o recibes una noticia impactante, suelen contener más neurotransmisores. Las que aparecen cuando cortas cebollas provienen de una reacción química muy diferente, causada por gases irritantes que llegan a los ojos. Al fin y al cabo, no todos los llantos son iguales, pero todos tienen que ver con la química. Número 100. ¿Por qué el cabello se enreda en la ducha? ¿Alguna vez te has parado a pensar por qué el cabello parece convertirse en un nido de gatos después de lavarnos con champú? La culpa es de la química. Los cabellos están recubiertos por una capa de células microscópicas. Cuando aplicas el champú y lo frotas bien, estas células pierden su protección oleosa natural y se cargan eléctricamente. Resultado, los filamentos se repelen y se enredan entre sí. Por eso, justo después del lavado, el cabello suele estar más encrespado, lleno de nudos y difícil de peinar. Número 101. ¿Cómo el detergente se convierte en espuma? ¿Alguna vez has notado cómo unas gotitas de detergente se convierten en un festival de espuma en el fregadero? La explicación es más sencilla de lo que parece. El detergente está compuesto por moléculas llamadas tensioactivas, que tienen un extremo que atrae el agua y otro que atrae la grasa. Cuando se mezcla detergente con agua y se agita, ya sea frotando con una esponja o con la mano, estas moléculas forman burbujas de gas, rodeadas por una fina película de agua y jabón. Eso es la espuma.
Número 102. Sal en el agua. Para terminar nuestro recorrido por los datos científicos, hablemos de la sal y el agua caliente. Mucha gente tiene la costumbre de echar la sal al agua antes incluso de que empiece a hervir. Y no, eso no es exactamente un error. Pero la ciencia demuestra que este hábito tiene un efecto inesperado. La sal hace que el agua tarde más en hervir, no menos. Esto se debe a que cuando se disuelve la sal en el agua, se crea una solución, y las soluciones se comportan de manera diferente. Es lo que la química denomina elevación ebullimétrica. Es decir, cuantas más partículas se disuelven en el agua, mayor es la temperatura necesaria para que se convierta en vapor. En la práctica, la diferencia es pequeña, pero existe. Así que, si el objetivo era acelerar la hora de la comida, echar sal no ayuda. Ahora cuéntanos, ¿cuál de estas curiosidades te ha sorprendido más? Comenta abajo, queremos saberlo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima aventura por nuestro bello mundo.